va a empezar a caer como no nos empieces a decir dónde pollas está la cartera y con quién coño has venido. No sé nada de ninguna cartera. ¿Vas a decir con quién has venido? ¿Eh? Que me digas con quién coño has venido. ¡Ah! Para ti te la arranco, ¿eh? Que me digas con quién coño has venido. Te reviento la culata en la puta cara. Más te vale decirlo todo antes de que lleguemos. Ahora en el barranco paramos. 2 minutos tienes. Y que no te voy a llorar. 2 minutos te doy. ¿Sabes a quién se parece? A Michael Jackson. Sí. Vamos a poner la cara como Thriller. Vamos, Michael, como nos lo vas a contar todo, no te vamos a cobrar el walkie que has roto. ¡Has roto un walkie! ¡Has roto un walkie! ¿Sabes nadar? ¿Sabes nadar? Dime, ¿dónde pollas está la cartera? ¿A qué has llegado, chaval? Levanta la cara. ¡Levanta la puta cara, chaval! ¡José, que te ven! ¡Que no me ven, me cago en la hostia! Dime dónde está la cartera. Dime dónde está. ¡Los cojones que me vas a decir dónde está la puta cartera! ¡La cartera la cogió un señor! ¿Qué has dicho? La cartera la cogió un señor. ¿Cómo que un señor? ¿Con quién ha venido? Con otro muchacho. ¿Cómo se llama? Se llama Tomás, señor. ¿Dónde vive ese Tomás? ¿Vas a dejar de lloriquear? Es que no sé dónde vive. ¡Cago en tu Dios! ¡Madre! ¿Dónde vive? ¡Dime! Me lo contaron. ¿Dónde vive, te digo? Que me lo he encontrado. Ven aquí. Que digas dónde vive. No me pegue, señor, por Dios. ¿Tú te quieres pudrir en la cárcel? ¿Quién es Tomás? ¿Me quieres decir cómo se llama? ¡Tomás! ¡Se llama Tomás! ¿Te quieres callar? ¡Deja que hable el joder! ¡Parte la mierda ya que hable! ¡Ven aquí! ¿Cómo se llama? No sé. No me llores como una maricona. ¿Cómo se llama, te he dicho? ¿Tomás qué más? No sé, no lo conozco. ¿Cómo que no lo conoces? ¡Cago en tu puta madre! ¿Cómo se llama? ¡Que no bajes la cabeza! Voy a meter una paliza que te voy a hacer mear sangre. ¡Me cago en... ¿Tomás qué es? ¡Otro sudaca como tú! ¡Deja de llorar y contesta! ¡Te meto otra somanta! ¿Que cómo es Tomás? El campo lleva perilla. ¿Cómo? El campo lleva perilla. ¿Habéis venido en coche? No. ¿Cómo he venido? ¿De dónde habéis venido? Desde Foques en bus. ¿De Valencia aquí en autobús? Sí, señor. Deja de llorar, que no te he hecho nada, payaso. ¿Qué más? ¿Dónde le podemos encontrar? Y no me digas que no lo sabes. No nos mientas, ¿eh? Que te meto esta porra por el puto culo y te la saco por la garganta. El cubano. Se juntaron en la plaza de Patray. Buen chico. Mira, cuando lleguemos al cuartel, voy a acordarte de todo, ¿eh? ¿Te ha pegado alguien? Sí, te he pegado yo, payaso. Y como digas algo más que te voy a dar. Esto es lo mejor de ese trabajo, ¿eh? Oye, ¿cómo era aquella canción que dice... Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late, sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano la encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida.
Audiencia Provincial de Valencia consideró probados estos hechos gracias a la grabación registrada por un micrófono oculto. Uno de los 2 agentes de la Guardia Civil estaba siendo investigado por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, lo cual permitió contar con una prueba casual que resultó fundamental para condenarlos como autores de un delito de torturas a 1 año de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta. Al delincuente común, al que sale de un estrato social bajo, pues desgraciadamente está muy normalizado y muy naturalizado el trato degradante hacia esa persona porque a nadie le importa, digamos, ¿no? Y lo tenemos interiorizado hasta el punto de que nosotras mismas decimos es que me han tratado como un delincuente, como si el delincuente no tuviese derechos y no pasase nada porque se le tratase mal, ¿no? Estaba esperando el tren con Cristina, una amiga, eran las 5:10 de la mañana, me iba a trabajar. Y de repente apareció, detrás de las vías del tren, que está la playa, apareció un coche de policía que venía a toda pastilla, frenó en seco, y se bajaron 2 agentes, un hombre y una mujer. Y saltaron en plan película las vías del tren, subieron hasta el andén donde estábamos nosotros y se acercaron. Y ella le dice a él, sí, es la hija de puta esta. Entonces él le dice, él no lleva botas. Y dice, da igual, son ellos, seguro. Sácanos el DNI. Digo, no tengo el DNI porque yo tenía 17 años y salía sin DNI. Dice, bueno, ¿de dónde eres? Digo, de Cornellá. Dice, ya te tenemos, hija de puta. Y en ese momento cogió la Guardia Urbana y me pegó un puñetazo aquí en la cabeza y me tiró contra el suelo. A esto que empezaron a salir policías, entraron policías por la estación. Con Cristina habían unos 6, 7 dándole patadas, empujándola, mientras ella gritaba que era menor, que llamasen a sus padres. El peor momento fue cuando yo estaba tirada en el suelo y me cogieron del pelo y me levantaron del suelo. Y me metieron el spray antiviolador y me dijeron que me lo iba a comer cuando llegase a comisaría. En ese momento, claro, yo los miré así a la cara y dije, esta gente me mata. Me cogieron de la pechera, me empujaron hacia la vía y me dejaron suspendido. Que hablase, que dónde estaban los otros 2, que pues ves que no puedes hacer nada por Cristina, ves que si te sueltan te van a tirar a la vía. Me pusieron las esposas, me tiraron al suelo otra vez, me volvieron a arrastrar por toda la estación del pelo. Total, que nos suben a Cristina a un coche, a mí me suben a otro coche y nos llevan al hospital donde estaba ingresado el guardia urbano. Me llevaron dentro de una habitación donde había un hombre, todo entubado, en una camilla, y le dijeron, ¿es esta? Y se me quedó así mirando y dice, sí, es ella. Y yo, ¿pero cómo que soy yo? Pero mírame. Yo sin entender nada, pero mírame, por favor. Y en ese momento volvieron a pegar otro puñetazo aquí en la cabeza. Y ahí empezaron a sonar los walkies. Se dan cuenta de que se han equivocado y, bueno, pues todo... Intentan, bueno, como si no hubiese pasado nada.
perdónanos, es que la noche ha estado muy calentita, ya ves a nuestro compañero. Le han pegado una paliza a unos chavales. Yo después de aquello pensé, digo, "Uf, si no los hubiesen encontrado, ¿qué hubiese sido de mí? Y a esta gente, ¿qué les hicieron también?". Nos fuimos a casa, llegué a mi casa, se lo conté a mi madre y al día siguiente nos presentamos en la comisaría. Y yo empecé a decir, pues estaban todos. Y mi padre pues empezó a apuntar todas las matrículas de los coches de cada uno pues para poner en la denuncia. Y claro, ya salieron todos, con el que estaba ya de allí de responsable, y dijo, yo no voy a dejar que aquí se cojan las matrículas de mis agentes ni que se denuncie a ninguno de ellos. Y le quitó a mi padre el papel. Buah, dificultades, todas. Todas porque se demoró muchísimo todo, cambiaron de juez 2 o 3 veces y ¿qué se ha conseguido? De momento nada. Los hechos que nos cuentan Carlos y Cristina quedaron probados por la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó a 8 agentes de la Guardia Urbana de Badalona a 1 año de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta por delitos contra la integridad moral. 4 años después de la sentencia y 11 años después de los hechos, los agentes todavía no han sido inhabilitados. Se encuentran a la espera de la resolución de la petición de indulto. La tortura es infligir intencionadamente dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o psicológico, para obtener información o una confesión de una persona, para castigarla, para humillarla o para intimidarla, siempre y cuando sea por parte de un funcionario del Estado o por alguien mandado por un funcionario del Estado. Creo que hoy en día la práctica de la tortura es una práctica bastante plural, que tiene que ver, por una parte, con todo aquello que remite a la cuestión del terrorismo o a las personas que se han relacionado con ello. Por otra parte, creo que remite a lo que sucede en el espacio carcelario, a lo que sucede con los inmigrantes en términos de tortura en la frontera, en los CIES, en la deportación, a lo que sucede con menores en centros de detención de menores, a lo que sucede con la criminalización de la protesta que ha habido en los últimos tiempos. Yo creo que es necesario hacer un recorrido plural por lo que es la propia práctica de la tortura hoy en día y las formas en las cuales pervive. Cuando se detiene a una persona bajo la ley antiterrorista, se le aplica el periodo de incomunicación, en el que se deniegan derechos fundamentales, como el de comunicar a la familia la situación de la detención y el de elegir a un abogado de confianza. Además, los 3 días que puede durar una detención ordinaria, en estos casos se prolongan hasta 5, y si el juez lo solicita, pueden prolongarse hasta un total de 13 días. Primer em van fer ficar en una de les cantonades, de peu, mirant contra la paret i sense poder-la tocar. Així vaig estar tota una nit. Me tuvieron durante 3 días, estuve 5 días detenido, pero durante 3 días me tuvieron de pie sin poder dormir. Como mucho me dejaban cada 4 o 5 horas sentarme en ese camastro. Després em van fer ficar agenollat, també 8 o 9 hores, sense poder tocar amb el cul els peus. I bueno, tot això sense deixar-te dormir ni poder menjar. Bueno, en mi caso concreto, abrían la celda, tú estaba siempre de pie contra la pared, venían por detrás, me ponían esa capucha. Y me volvían a subir. Al cabo del rato, otro interrogatorio, más preguntas. Y empezaron a meter también pues, diferentes prácticas, ¿no? Pues una le llamaban el ascensor, que era estar de pies, ponerte cuclillas, de pies. Lo haces vestido, desnudo, haces ejercicios contra el suelo, levantando el cuerpo contra el suelo, mucho levantar brazos, los 2 brazos, ponerte en cuclillas. Y venga, y sube, y baja, y pregunta y tal. ¿Y conoces a este? Que no, pumba, golpe, para abajo, para arriba, para abajo. Y me amenazaron con los electrodos también. Y me acuerdo que me los pusieron en los testículos, en el pene, en la oreja también me lo pusieron. Y no era de una intensidad muy fuerte, ¿no? Era más el miedo que le tenía yo a lo que podía ser que a lo que luego cuando me los pusieron realmente era, ¿no?
me colocan por 2 veces la bolsa, que no es una bolsa tampoco, es un plástico, que te lo colocan en la cabeza, y al segundo ya te pones a gritar, el plástico entra hacia adentro, te cierra la boca y te cierra fosas nasales, y la sensación de agua es inmediata. Iban subiendo todo, ya mezclaban cada vez todo, bolsa, electrodos, el ascensor dichoso y los golpes. Y ya llegó un momento en que físicamente ya estaba cansado. Entonces, cuando estaba a punto de perder que me caía al suelo, pues venga, me opaban un poco y para arriba, y venga, de no. Y ya hubo un momento en que físicamente ya no podía. Entonces ya me sentaron en una silla, empezaron a decir que habían detenido a mi madre. Yo al principio no me lo quería creer, ¿no? Pues, ¿cómo van a detener a una mujer de 60 y pico años, tal? Es imposible, tal. Me lo contaban como a distancia, ¿no? Había unos guardias civiles a varios metros y ese hacía, ¿no? Es el que hablaba, como que estaba hablando por teléfono con los del pantano de Vitoria y tal, y le estamos torturando a tu madre, le estamos haciendo el ascensor, que sepas, tal. Me lo gritaban, ¿no? Pues yo estaba sentado en la silla y de repente se acercó alguien por detrás y me dijo que mi madre había fallecido y se quedó ahí la cosa, ¿no? No me lo quería creer. No me lo quería creer, me tuvieron ahí un buen rato y luego de ahí me bajaron a la celda. No me tocaron ya ni un pelo ya. No recibí ningún golpe más ya. Empezaron las dudas, que si será verdad, qué tal. El dolor físico, que es lo que habitualmente se considera asociado a la tortura, no es lo más importante. El dolor físico es una de las diferentes maneras que hay para lograr el quiebre psicológico de la persona, que es en el fondo lo que se busca. Bueno, me sacan del forense, me llevan a la celda y a los pocos minutos me vienen a la celda como leones, me sacan a la fuerza de la celda, me ponen contra el suelo, la cabeza contra el suelo, y se me acerca uno y me dice: como vuelvas a contarle al forense lo que estamos haciendo, te pegamos 2 tiros, hijo de puta. La incomunicación no es tanto el periodo como el hecho de que estás aislado en esta situación de vulneración, el hecho en que temes que te puede ocurrir cualquier cosa y el hecho de que los agentes saben que te pueden hacer cualquier cosa sin que nadie se entere. Se'm va fer declarar 2 vegades i després d'aquesta segona declaració perdo el coneixement i d'allà directament em porten a l'hospital perquè els metges que van venir no em van poder reanimar. Vaig tardar 2 dies a poder caminar. Al moment en què l'hospital vaig obrir els ulls, intentava parlar i no podia. El meu cervell va entrar en estat de colapse. Y luego aparte, pues de tanto golpe y de tanto palazo que me dieron, pues se me empezó a hinchar la cabeza, desde la parte de arriba. Un momento en que ya hasta me costaba abrir los ojos, ¿no? Tenía que hacer este gesto, continuamente me tiraba este gesto en la celda, intentando, pues, claro, es que se me cerraban, el tan hinchado que tenía me quemaba toda la cara, estaba toda la cara súper caliente, toda la cabeza ahí. Entonces ya decidí que me tenía que sentar. Y en una de estas, pues, oí que abrían la merilla de la puerta y me levanté, y me fui contra la pared ahí, disimulé como pude y el tío me vio que me levanté y entró dentro de la celda y me dio un tortazo ahí. Entonces vi algo raro y, date la vuelta. Me di la vuelta y cerró la puerta y se fue. Al cabo de medio minuto vino otro, date la vuelta, cerró la merilla y se fue. Otro, pasaron 7, 8, no sabría decirte cuántos. Y en esto que viene el último y me dice: siéntate. Fuimos a Madrid, pusimos la denuncia y desde ahí ya empezó el trámite judicial en el que se van cerrando los casos, se van archivando las denuncias porque consideran que no hay pruebas para ello, ¿no? Claro, la Guardia Civil decía que había sido un golpe, que me había hecho todo lo que me había hecho, que me había hecho yo de un golpe, dándome contra la pared.
acusaron de haber falsificado documentos médicos, de colaboración con banda armada, de testimonio falso delante del juez, de haber denunciado torturas falsas, tal. Así que volvió todo contra mí de nuevo. Archivaron en Plaza Castilla todo, recurrimos, no sé qué es primero, si el Constitucional o el Supremo, recurrimos a los dos, se archivaron en los dos. La denúncia semblava que tirava endavant correctament, però casualment aquest jutge va ser substituït fins que va arribar un altre jutge que el primer que va fer, sense fer cap més diligència en el procés, va ser arxivar el cas. Dir que hi havia falta de proves i que el cas es tancava. En un estudio realizado por el sociólogo Pedro Cabrera, en el que participaron 1.668 presos procedentes de 46 cárceles de todo el Estado, 703 manifestaron haber sufrido alguna vez abusos o malos tratos durante su paso por la institución, aunque solo 206 lo denunciaron. De las 206 denuncias, 34 llegaron a juicio. En 2 de los casos el funcionario resultó condenado y en 23 fue el preso denunciante el condenado al haber sido contradenunciado por los funcionarios. Un día en el recuento el funcionario se fue a la garita y yo lo vi que se iba, pues me quise acercar a la cocina a ver qué había de cenar. Me acerqué, el compañero me dio la bandeja y en ese momento pues vino el funcionario, me dijo que qué hacía yo con la bandeja, ya así como cuando él no me había dicho que me moviera. Y le dije yo, funcionario, dejo la bandeja y me vuelvo otra vez al recuento. Y el funcionario me dijo de que no, de que cenara tranquilo, que tal, que cuando terminara de cenar, que me fuera a verlo a la garita. Y entonces ya en la garita, pues eso, ya me encerró en el cuarto de aseo, me empezó a dar puñetazos y de allí como vieron todos mis compañeros lo que estaba pasando, se pusieron a pegar en el cristal diciendo que me dejaran en paz y el tío no se quedó contento, pues me llevó al módulo de aislamiento y ahí entre él y sus compañeros pues empezaron, o sea, me arrinconaron, me hicieron que me quitaran la ropa, me quedé en calzoncillos en un rincón y me empezó a pegar el funcionario este, me empezó a pegar diciendo de que cuando él decía una orden que yo tenía que obedecer, que no me tenía que mover del sitio, que tenía que hacerle caso y empezó a pegarme todo el rato y no paró hasta que me reventó los labios, los oídos, la tocha. En aislamiento ya estás dejado de la mano de Dios, estás aislado, nadie te ve, no tienes forma de protección ninguna, no puedes avisar a nadie de lo que te ha pasado porque te tienen aislado en una celda. Yo ya iba esposado así, de esta manera, que se te corta la circulación, se te acaba cortando la circulación de los brazos, de las manos. Entonces, claro, ellos lo justifican todo con la reducción mecánica necesaria para evitar que te dañes tú y que les dañes a ellos. ¿Me entiendes? Bueno, la reducción mecánica necesaria, yo creo que si un tío ya está esposado, yo creo que ya está. Poco puede hacer si está así. Me parece, ¿eh? No sé. No sé luego para qué siguen los golpes y los golpes y los golpes, ¿sabes? Y seguir faltándote el respeto, insultando, amenazando. Eso ya sobra, pienso, ¿eh? No lo sé. Juegan con la fuerza y juegan con todo el aparato represor del Estado y además con la impunidad que les da un sitio absolutamente cerrado donde la persona presa tiene muy difícil defenderse y de sacar fuera de los muros la realidad de lo que pase dentro y que además a la gente le interese, que se respeten los derechos humanos para cualquier persona independientemente de que haya cometido o no un delito. Aquí hay torturas y se niegan ante los medios de comunicación de darlo. Y
queremos hablar con la consellera de Justicia. Hagan el favor de, por favor, de que venga la señora consellera de Justicia a hablar con nosotros, si no van a ver aquí hasta muertos. La elevada tensión que se vivía en la prisión catalana de Quatre Camins, según los presos y sus familiares, que llevaban tiempo denunciando los acosos a los que se veían sometidos, desencadenó un amotinamiento espontáneo en el módulo 1 la tarde del 30 de abril de 2004. Pues que ha venido un preso de hacer un vis a vis y entre dos guardias le han pegado una paliza. Y entonces, entre los demás presos nos hemos rebotado y ha salido herido el subdirector, bastante herido, y luego tenemos de rehén a otro guardia y se ha liado un motín, ni más ni menos. Por los medios de comunicación ya estaban hablando, porque había estado allí Montserrat Turà, Valle, compañía, toda la Administración de Justicia Interior, y que ya hablaban de intervención, de investigación, ¿no? Y claro, nosotros pues realmente lo que pedíamos era eso. En el momento que fue visible y tangible, pues se abandonó el motín. Y nos subimos para arriba, para la celda. Y uno de mis amigos me dijo, esta noche ponte 7 jerseys y 14 pantalones, que hoy habrá traca. Pues bueno, yo el primer recuerdo que tengo es que me abrieron la celda y eran cascos, escudos, porras, golpe va, golpe viene, insultándome, quitándome, diciéndome, por ejemplo, cabrón, que lleva un montón de ropa, libros, y según uno te va pegando y el otro te va quitando ropa y todo esto, me quedé en slips y esposado por detrás y totalmente golpeado. De ahí estaba en una segunda planta, me tiraron hacia abajo esposado por las escaleras, me dejaron en medio de la cancela de seguridad y yo estando en esta cancela quería levantarme para visualizar el óptico de la cárcel, que es lo que había en el óptico. Me levanto como puedo, porque apenas podía levantarme, y visualizo que estaba completamente tomado de carceleros aquello, que no cabían en el panóptico. Tranquilos, está vivo. Pilla de ahí. ¡Venga, coño! ¡Venga, mierda, que tiene que llegar vivo a brindar la escoria, puta! ¡Venga! Venga, hombre, ¿qué vas a pillar? Levantadle. Con que tú eres el acatalistillo este, ¿no? Déjame la porra. Llámala a la consellera. Llámala ahora. Llámala ahora. ¡Martínez, pero qué estás haciendo!
La Audiencia Provincial de Barcelona consideró probados estos hechos el 27 de junio de 2013, condenando al subdirector médico y a 8 funcionarios de vigilancia a penas de prisión de entre 6 y 18 meses por delitos contra la integridad moral. ¿Usted llevaba una defensa de goma consigo? Cuando se habían realizado la mitad de los traslados más o menos, encontré, creo, una defensa de goma en el departamento de ingresos y me la puse a modo de cartuchera. ¿Y para qué? Por si era necesario utilizarla. Tras la noche del motín, 56 de los presos fueron trasladados a otras prisiones de Cataluña y 26 de ellos denunciaron haber sido torturados durante la salida de Quatre Camins y la entrada a la prisión de destino. La entrada de Lérida, aquello, vamos, aquello fue espectacular. Aquello fue espectacular. No eran porras de goma, eran porras de madera. Los guardias civiles que conducían el furgón nos tiraban. A mí me daba miedo bajar viendo el pasillo que había. ¿Tú no has jugado al colegio a la mosca? Que había un pasillo y tú pasabas y te daban collejas. Pues eso eran palos y esposados. Y por las noches, música. Te ponen música por la noche para que no duermas. A las 5 de la mañana el colchón fuera. De ropa en calzoncillos, listo. Ventanas rotas en las celdas que estábamos en Lérida. Aquello era increíble. Palizas de atarte en la cama y cogerte la cara y apuntar bien para hacerte daño. Para hacerte daño. Palizas que te meas encima. Y bueno, en Cambrians ya vino lo peor de lo peor, ¿no? Porque estuve esposado en una pata de una cama allí, esposado, tirado en el hormigón, apenas ni comida ni nada, me la tiraban encima, entraban carceleros, salían, me pateaban, hasta que en pocos días consiguió entrar el observatorio a prestarnos declaración del motín. Y entonces aquí fue cuando se abrió verdaderamente la caja de Pandora, ¿no? Recibimos 2 llamadas telefónicas de familiares al observatorio, que había habido una brutal paliza a presos, que había habido un incidente muy fuerte en el módulo 1 de Quatre Camins. Solicitamos una entrevista con el director, el entonces director general de Serveis Penitenciaris, Albert Valle, y se nos autorizó. Se nos autorizó a que pudiéramos visitar a las personas. Nos cogían y nos iban dando golpecitos y nos decían que a ver qué hablábamos, con esta gente, que luego volvíamos con ellos, Fuimos a Brians, donde vimos a José Solís y a otros también. Pues eso también, iluso de mí, porque bueno, fue bajar a aislamiento y directamente que has dicho, que has declarado, y hostia va, hostia viene, hostia va, hostia viene. Y automáticamente me intentaron hacer firmar un documento para negarme más a subir a declarar al observatorio. Mucha gente se echó atrás, pero por las amenazas de los funcionarios. Y es lo que hubo. Porque vino otra vez al observatorio y en vez de subir ya 8 o 9 personas, subimos, me parece que fue 2 personas a declarar. En realidad no estamos satisfechos por todo lo que ha quedado por fuera. La cantidad de presos que fueron lesionados y que por las razones que antes hemos dicho no tuvieron la ocasión de presentarse como denunciantes. La cantidad de funcionarios que, pese a reconocerse oficialmente que entraron más de 200 a golpear a los presos, hayan sido condenados 9. La única satisfacción, si se puede hablar en esos términos, es demostrar que los presos no mentían. Que el relato inicial que ellos señalaron ha servido para una condena mínima timorata y que ni siquiera se ha atrevido a condenar por torturas, pero que al menos ha servido para demostrar que el relato de los presos era verídico y que esto no fue inventado. 13 años después de los hechos y 4 años después de la sentencia, las penas de prisión y de inhabilitación para los funcionarios condenados todavía no se han ejecutado.
Pues yo me he encontrado trabajando en Getafe, me empezaron a llamar por teléfono, empezó mi teléfono a sonar de muchos teléfonos, no sabía qué pasaba, nadie me decía nada, me decían que no me preocupara, que me tranquilizara, que solo viniera para casa, que querían hablar conmigo. Y cuando llego veo mucha gente en la calle, veo a mi madre por la ventana llorando, veo a mis vecinos abajo, veo a 3 personas que no conozco absolutamente de nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Veo que se me acerca la señora y me dice: hola, tú eres Mari Carmen, ¿no? Digo, sí. Dice, uy, ya veo que estás embarazada. Digo, sí. Digo, ¿qué pasa? ¿Tú quién eres? Hola, mira, dice, soy la psicóloga del Centro de Menores Teresa de Calcuta. Digo, sí, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Dice, nada, que tu hermano Ramón ha muerto. Digo, ¿cómo? Claro, yo en ese momento perdí el conocimiento porque me puse muy nerviosa, empecé a respirar fuerte. Yo sé que oía escuchar llamar al SAMUR, llamar al SAMUR, llamar al SAMUR y no me acuerdo de nada más. O sea, la señora tuvo un tacto para ser psicóloga muy bueno. Después de la intervención de la familia, de la interposición de la querella, ante el juzgado de instrucción tuvo que movilizarse y al final mandó que declarasen a las personas que intervinieron justo antes de que Ramón falleciera. Y ahí sí dieron otra versión, ahí ya no había habido un desmayo casual o un desvanecimiento casual, sino que ellos decían que Ramón estaba nervioso durante esa madrugada, que había llamado por el timbre, que habían ido una vez los vigilantes de seguridad, que luego había vuelto a llamar y que cuando habían vuelto a ir los vigilantes de seguridad estaba muy nervioso y que intentó agredirlos y tuvieron que reducirle. Que lo reducen contra la cama y que están cierto tiempo y observan que se pone amoratado, incluso creo recordar que dicen que le sale un hilillo de sangre por la nariz y entonces paran y observan que no reacciona. Entonces llevan a los servicios médicos y bueno, tratan de reanimarlo y no es posible, fallece. ¿No lo comunicáis? ¿Vale? Ya 10 horas después de haber muerto el niño. Aparte, era todo lo quisieron hacer muy rápido. O sea, el niño lo quemamos porque ellos quieren quemarlo. Al paso de que pasaban las horas, mientras lo estábamos velando el cuerpo, el maquillaje se le iba quitando y le aparecían moratones en la cara. Le aparecía en la mandíbula como que se la habían sellado, pero se le iba para un lado. O sea, como que la mandíbula la tenía el niño rota. No veíamos que el niño había muerto por una parada cardiorrespiratoria. Era imposible. Nunca había tenido nada, si no fuera un constipado como cualquier persona, y que hubiera muerto así, de repente, cuando al niño el día viernes le entreguemos normal, bien. Según el informe médico forense de autopsia realizado por la doctora Giselle Paz González, Ramón Barrios falleció por causa natural. Y al final ese informe de autopsia fue determinante, porque el juez, considerando que ese informe de autopsia indicaba que el fallecimiento era por parada cardiorrespiratoria, pero no hablaba de ninguna causa violenta, pues el juzgado de instrucción lo archivó. Estuvimos con el niño en 7 días en una cámara, porque pedíamos una segunda autopsia, y no nos la aceptaron, nos la denegaron. Numerosas organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la frontera sur, así como el uso de alambres con cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla. Bueno, la población inmigrante es una población per se muy vulnerable y ya no digamos si además están en situación irregular, donde
Hay un miedo en acudir a denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren o en muchos casos cuando han sufrido abusos por parte de las fuerzas policiales son expulsados sin ninguna posibilidad de denunciar o de un mínimo seguimiento de su denuncia, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de deportaciones es un protocolo en el que se ampara la práctica de la tortura de manera legal, en el cual tú puedes poner una camisa de fuerza a una persona para ser deportada, le puedes sellar la boca, le puedes poner un casco, está previsto el maltrato en una norma y esa norma sigue tan campante a pesar de todo, ¿no? Me esposaron todo y luego me ataron más con cinturón antifuerza, ¿sabes? Dice que sí, porque vamos a llevarte como un saco de patata porque tú no quieres rendirte, pero ya verás. Y puse encima de mí 5 personas, 5 policías, allí apertando, y cuando estoy perdiendo la inspiración, pide a ellos para que me hace un favor para aflojarme la cuerda. Uno dice que tiene que inspirar con boca, no cuerpo. Y vuelve a apretarme más en la cuerda. ¡Suéltame, abusadores, coño! ¡Suéltame, abusadores! ¡Rómpeme la muñeca! ¡Te estoy diciendo que No, pero una verduga ella. Yo trabajaba sirviendo tragos en un club de Puerto Llano, hasta que un día la policía vino y empezaron a pedirnos la documentación a todas las empleadas. Fue todo muy rápido. Nos detuvieron a mí y a Paulina, una chica de Colombia, porque no teníamos los papeles. Yo no podía dejar de pensar, otra vez no, señor, otra vez no. Ni siquiera nos dejaron agarrar nuestras cosas, nos metieron en un carro y nos llevaron a la comisaría principal de Ciudad Real. Cuando llegamos ahí me dijeron que esta vez no iríamos al CIE, que así que llegara la orden me iban a meter en un avión derechita para Venezuela. Por favor, señor agente, necesito hacer una llamada. Por favor, señor agente. ¿Tú qué te crees que es esto? ¿Te traigo el postre también? Por favor. Déjeme hacer una llamada. Se me van a llevar a mi país y no voy a verla nunca más. Vamos. Espérame aquí. Date prisa. Medio minuto tienes. Gracias. Jelly, mi amor, que se me llevan de vuelta a Venezuela. Sí. Ahora no puedo hablar más. Necesito que me mandes mi plata. Búscala en el cuarto, debajo del mueble de la ropa interior.
Pues cuando no te vean, asegúrate. Gracias, mi amor. Te quiero mucho. Tú sabes, tengo que colgar. Adiós, preciosa, cuídate. Chao. ¿Solucionado? Tú sabes que yo me estoy jugando el curro por hacer esto, ¿sí? ¿Has pensado ya con qué me vas a pagar? Pensabas que te iba a dejar llamar gratis, ¿verdad? ¿Eh? No grites. No grites, nadie te va a escuchar tampoco. Vamos a ver qué más sabes hacer además de follar, puta. ¡Calla, guarra! La Audiencia Provincial de Ciudad Real consideró probados estos hechos y condenó a un agente de la Policía Nacional a la pena de 4 años de prisión por un delito de abuso sexual. Creo que hoy en día la tortura no tiene que estar, como tradicionalmente lo ha estado, relacionada con una cierta búsqueda de la verdad o de información. Creo que hoy en día la tortura, en gran parte, no solo quizás, pero en gran parte pasa por una estrategia de humillación de ciertas personas. Creo que se tortura en el caso de los migrantes, creo que se tortura no tanto por lo que han hecho, sino por lo que son. Y en el caso de la criminalización de la protesta, creo que se tortura introduciendo ahí una cierta pedagogía de lo que tiene que ser el espacio público. És a dir, que el espacio público està per una sèrie de qüestions però no per a altres. Dragó zero, no pot dispersar aquest grup que tenim davant del Banesto, accedint des de la zona de Passeig de Gràcia. Disparen pilotes, estem disparant de tot! No podem fer res més, no podem disparar a monitor real. Amnistía Internacional no sabe si se ha incrementado o no el uso de la fuerza. Lo que sí que quizá se ha hecho más visible. Se ha hecho más visible en un contexto donde debido a la crisis económica ha habido más protesta social, más gente que ha salido a la calle y hemos podido ver uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales contra manifestantes que en muchos casos se manifestaban de manera pacífica. El 27 de mayo de 2011, el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña procede al desalojo de los indignados del 15M que llevan 12 días ocupando la Plaza de Cataluña en la capital catalana. Dejan a unas 200 personas con heridas de diferente consideración. ¿Esta patada que he pegado ahí? ¿Esta patada que he pegado? Le han denunciado porque ha agredido, no. Estaba en un sitio donde la policía disolvió una manifestación con las armas que le da la democracia para hacerlo. Y se usaron tal como marcan que se haga. Estaba en un sitio equivocado en el momento equivocado. No es el policía el que ha hecho mal, ha sido esa persona la que no tenía que estar en ese sitio porque estaba prohibido estar. La movilización rodea el Congreso, que se llevó a cabo en la ciudad de Madrid los días 25, 26 y 29 de septiembre de 2012, se saldó con más de 100 personas heridas por la actuación policial. Hombre, desde luego no creo que intentara disuadir a la gente, porque yo me alejé, seguía corriendo y él siguió persiguiéndome todo el camino sin parar de darme. Cuando yo estaba ya corriendo y corriendo y me dio, en riñones, en espalda y en la cabeza. Luego ya me giré hacia él para ver si me seguía tras mía. Fue cuando me golpeó en la boca y caí directo médico con la cabeza en el suelo. No, dejadle en el suelo, No le toquéis, no le toquéis. Dale espacio, dale espacio.
Cuando vi que había alguien inconsciente no sabía lo que me iba a encontrar. Es más, me entró mucha rabia porque hay un dicho que dicen que no hay una revolución seria hasta que no existe el primer muerto, y mi temor fue salir corriendo porque yo pensaba que estaba muerto. Y vi a una persona inconsciente que sangraba por la boca y que no respiraba. El tiempo era excesivo para no responder ante lo que le estaba haciendo, ante la apertura de la vía aérea. Coincidió en el tiempo que Yago se despertó y empezó a moverse y llegaron los servicios de emergencia hospitalaria. Dale espacio, echa para atrás, venga. Hubo un momento de duda en el tema de denunciar, pero sí que en este caso quien tenía que denunciar era yo, porque él era un menor. Lo que a mí sí que más me animó a denunciar pues fue un vídeo que hay cuando él cae al suelo y dos policías que vienen detrás pasan por encima de él, ignorándole completamente, o sea, como si fuera un trapo lo que había ahí. Y entonces eso sí que cuando yo vi esa imagen sí que dije, pues vamos a por todas, a por todo lo que podamos. Pero como no hay una cara ni un rostro físico para que puedan decir es Pepito Pérez, pues las imágenes están ahí, pero nadie señala a esa persona con nombre y apellidos. Entonces no tenemos nada que hacer porque no hay a quien culpar. Según la instrucción que regula el uso de la porra en los distintos cuerpos policiales, el bastón policial debe utilizarse de forma gradual, evitando siempre impactos fortuitos sobre partes vitales del cuerpo, como la cabeza. ¡Pero no da vergüenza, Dios mío, de mi vida! Y ahora vais a dormir tan frescos a la cama y se quedan tan tranquilos. También nos ha preocupado enormemente cómo la policía ha utilizado el material antidisturbios, las pelotas de goma, cuando también han sido disparadas a corta distancia y sin tener en cuenta también la seguridad de las personas. Yo estaba delante de las vallas con una bandera de UGT precisamente y vi a un grupo de policías delante de mí. Y entonces veo salir una escopeta, digo, ¿me va a disparar? ¿Qué está pasando? Y me di media vuelta y directamente me vino la bola y me dio aquí. En ese momento fue como un estallido dentro de mí, perdí el conocimiento y caí al suelo. Me habían destrozado vértebras, me habían destrozado costillas, se me habían clavado en el pulmón y me habían destrozado el hígado. En los vídeos se puede ver el grupo de policías, incluso salir la escopeta, pero están absolutamente tapados. Según habló el tal señor Noguerales, que aquel día mandaba a la policía, declaró delante del juez y dijo que es que los mineros eran los que tiraban las bolas. Y el juez se quedó emocionado con lo que dijo, no había hecho caso a mis testigos, no había hecho caso a mi testimonio, los vídeos no le servían de nada, y en eso nos quedamos. Según el juez, fue un minero el que me tiró la bola. Las escopetas de pelotas de goma, empleadas por los diferentes cuerpos policiales del Estado, disparan bolas de caucho macizo con una fuerza 7 veces superior a la permitida por la Unión Europea. Es imposible dirigir, es imposible el dirigir una pelota como si estuviésemos hablando de dirigir la bala de un fusil. Una pelota sale y a los 5 metros la dirección es cualquiera. Yo escuché un disparo de pelotazo que salió y el siguiente fue ya el impacto que yo noté en mis testículos y el siguiente derrumbamiento al suelo por el dolor que me llegaba hasta aquí. Yo recuerdo montarme en la ambulancia con un chaval que le habían partido la mano de un porrazo y yo le agarraba la otra mano, ¿sabes? Con todas mis fuerzas, porque es que era en plan gritando como un loco, diciéndole, tío, que me desmayo, que no quiero seguir.
Y él se llamaba Duende, el chaval. Aguanta, aguanta, tío, aguanta, que a mí me han partido la mano. Me decía, apriétame la otra mano, que no pasa nada, que ya tengo la otra partida, ¿no? Las consecuencias que sufro es mutilación del testículo izquierdo y parte del testículo derecho. Y de momento, pues, el riesgo de la pérdida de fertilidad. Desde 1990, 30 personas han quedado cegadas de un ojo en el Estado español a causa de las pelotas de goma. Se han dado también otros casos de lesiones muy graves, tales como extirpaciones del bazo, necrosis en el corazón o perforaciones pulmonares. Se contabilizan al menos 9 muertes desde principios de la democracia, cifra que se elevaría a 24 si sumamos las 15 personas que murieron ahogadas en la playa del Tarajal de Ceuta al ser disparadas por la Guardia Civil mientras trataban de cruzar la frontera. Uno de los casos más recientes es el de Íñigo Cabacas, quien falleció la noche del 5 de abril de 2012 en Bilbao tras recibir un pelotazo en la cabeza durante una carga del Ertzaintza mientras celebraba la victoria del Athletic. Porque Íñigo fue asesinado, pero no sabéis lo de jóvenes que hubo heridos. Pero puede haber 200 personas, si te digo, heridos con las pelotas en el cuerpo, en los hombros, en todo. Fue tremendo, fue de alucinar. Y encima de los amigos coger el móvil para llamar a la ambulancia y ir de los ertzainas y darle bien el móvil al suelo, aplastarlo. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Además que le dieron por la espalda, es que es lo más ruin que hay. Íñigo estaba atendiendo a una chavalita que estaba loca, ida por la cuenta de todo lo que estaba ocurriendo allí. Quisieron comprarnos con dinero y le dijimos que el dinero para nosotros no suponía nada, que no había en el mundo para pagar la vida de Íñigo. Que lo que queríamos era justicia, colaboración, ya que lo habían hecho, que apechiguaran con ello, ¿no? Nada más sentarnos, pues me dijo que para romper el hielo iba a hablar él primero y que no pensara que yo iba a saber quién le había matado a Íñigo, porque había muchas viudas de ertzainas que no lo sabían y tal. Yo me quedé traspuesto, digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad y tal? Y decía que era para romper el hielo. Bueno, lo deshizo. Esta muerte dramática nos ha conmovido a todos y quiero decirle al conjunto de la ciudadanía vasca que los más interesados en llegar hasta el final, en esclarecer lo sucedido, es el Gobierno vasco, el Departamento de Interior y los responsables de la Ertzaintza. Está representado el Gobierno vasco desde el inicio del procedimiento y diciendo, como dicen los medios de comunicación, que quiere esclarecer los hechos, no ha propuesto ni ha traído al procedimiento ninguna prueba que puede estar en su poder, porque es el Gobierno vasco, que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Y todo lo que ha hecho es situarse siempre en defensa de los agentes. Prácticamente la fiscal el primer año ni fue. Tuvimos una muy buena. Tuvimos una muy buena, pero nos duró una semana. Al de cómo se estaba involucrando, pidiendo demasiado, yendo por el sitio a mirar y buscando pruebas, la destituyeron, la cambiaron. Después de 5 años de investigación, todavía no se ha identificado al agente de la Ertzaintza que acabó con la vida de Íñigo Cabacas. Y llegados a este punto, señor ministro del Interior, hay unas preguntas claras que me gustaría que usted me responda. ¿Por qué no investigan las denuncias por tortura? ¿Cuándo aplicarán las recomendaciones de la ONU, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Europa para la Prevención de la Tortura? Señora diputada, lo que es una tortura es escuchar lo que usted acaba de decir. El Estado central niega la existencia de la tortura y, por lo tanto, no propone nada para erradicar una cosa que, según él, es excepcional, puntual y no es un problema. Le voy a decir que lo que hace referencia a hombres y mujeres pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, afectados por procesos penales
por casos que eventualmente pudieran suponer una extralimitación o vulneración de los derechos humanos son, por ejemplo, los siguientes. En ese periodo, la legislatura anterior, implicados 4.869 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Condenados por los tribunales de justicia, 42. Porcentaje, el 0,86% de los que se habían visto implicados. Eso quiere decir dos cosas. Que hay muchas denuncias que se investigan y el Estado de Derecho actúa. Y finalmente se acredita la verdad. Y la verdad es que solo en el 0,86% de los muchos implicados esas denuncias eran verdad. No hay un compromiso claro, un mensaje claro por parte de las autoridades, o al menos Amnistía no lo ha oído, de que las torturas y los malos tratos no van a ser consentidas. De hecho, nos hemos encontrado todo lo contrario. Frente a las imágenes que aparecieron del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, hubo autoridades, políticos con relevancia, que decía que lo que había que hacer era impedir que esas imágenes salieran en televisión. Y yo también estoy trabajando. Yo también estoy trabajando, así que tiren para allá. Que tiren para allá. Tira para allá. Estás en todas siempre. Claro que estoy en todas, estoy trabajando. Tanto empujón, tanto empujón. Venga, tío, ¿qué haces, tío? ¿De qué vas? ¿De qué cojones vas? Ya me quito, coño, ya me quito de esto. Quita en medio. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Todo el mundo! ¡Venga! De manera concreta, las torturas son el delito mejor escondido de todos los delitos que puedan producirse, porque se hacen desde la institución, que controla las cosas. Yo creo que hay una gran suma de factores a la hora de ver cómo de la cantidad de denuncias que se interponen, muy pocas llegan a imputaciones, menos llegan a juicio, menos llegan a condenas y menos llegan a cumplimiento de la condena. La mayoría o el mayor porcentaje de denuncias de malos tratos o agresiones archivadas con las que nos encontramos son archivadas bajo el precepto que dice que no se puede identificar al presunto delincuente. Según el artículo 2 de la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior, todos los componentes del Cuerpo Nacional de Policía deberán llevar sobre sus prendas de uniformidad el número de identidad personal en lugar bien visible y de forma que a la denominada distancia de respeto, 1,20 m aproximadamente, puedan ser leídos sin dificultad por los ciudadanos. El problema es que este número no es visible a una distancia de 1,20 m tal y como debería serlo. En las unidades de antidisturbios empezaron a llevar chalecos que tapaban ese número y decían que no tenían material, no tenían equipación para ponerse ese tip encima del chaleco. Eso es ilegal, tienes que enseñar tu número. Su número de placa, que me ha empujado, me ha tirado mi material de trabajo, de acuerdo, y quiero su número de placa. Que me dice su número de placa. Es usted su superior, lo podría Queremos su número de placa. Tiene que identificarse, es su obligación. ¿Por qué? Porque es su obligación, para eso se lleva. Porque es su obligación. Me ha empujado, me ha tirado mi material de trabajo. Es ilusión. Si no, identifíquese. Si falta ese primer eslabón, que es el de quien ha hecho el acto material que ha consistido el delito, no se puede construir la acusación, ¿no? Para que esto se pueda producir tiene que haber un sistema que lo permite, tiene que haber un sistema que lo avala. Es decir, nadie puede creer que existe una serie de policías que en un lugar concreto puedan golpear a una persona con fines intimidatorios o con fines
y que eso no tenga la aquiescencia de un inmediato superior y que esto no sepa, pues hay una cadena de mando, y mal iríamos, sería este un país de pandereta si la cadena de mando no supiera lo que ocurre debajo, ¿no? Luego ya, cuando ya has metido la denuncia en los juzgados, hay que pedir las periciales, hay que pedir las pruebas. La policía normalmente no colabora. La policía, que es la que tiene la obligación de investigar cualquier tipo de delito, no suele colaborar con las investigaciones que la acusan a ella misma. El helicóptero estaba grabando por encima nuestro y una vez obtenida la grabación del helicóptero, resulta que hay un desfase horario de un cuarto de hora y falta un cuarto de hora de grabación. ¿Cómo es que el juzgado manda a los Mossos a que vayan a buscar esas grabaciones si implican, ¿no?, que puede haber una culpa por parte de los Mossos? Estos jueces deberían exigir responsabilidades a esos policías y no lo hacen, se contentan con la información que les llega del cuerpo policial. Que directamente lo que son es una excusa perfecta para archivar y dar carpetazo a todos esos casos. Existe entre muchísimos jueces una confianza infundada en que los agentes de policía no cometerán torturas. Se considera que esto solo pasa en los países totalitarios y esto es un error. Es que la práctica nos indica que hemos denunciado muchísimo y casi nunca se condena a un funcionario, porque va a ser la palabra del torturado contra la palabra de los funcionarios torturadores. En este caso, ¿cuál es la dificultad? Pues que el juez al final se siente mucho más cercano hacia los funcionarios. Y resulta ya un poco preocupante que todas las sentencias del Tribunal Europeo sean tan reiterativas, ¿no? Que todas lleguen a decir lo mismo, que en España las alegaciones de tortura no se están investigando adecuadamente, alegaciones que son creíbles y que hubieran merecido una mínima investigación por parte del Estado español. Y este problema se debe en parte a una falta de formación en el ámbito judicial, en el que se desconocen los instrumentos internacionales, los acuerdos en la materia, la propia realidad social sobre estos problemas. Sí, yo tenía a los policías siempre al lado cuando me hicieron la inspección y el médico no me preguntó en ningún momento de dónde provenían las heridas y cómo me las había hecho. Nunca se debería hacer un reconocimiento a esta persona delante de ninguno de los funcionarios o efectivos policiales que son objeto de la acusación de presumible maltrato o tortura. No hay ninguna razón, ni la razón de seguridad, porque se puede conseguir la seguridad por otros métodos. Y el médico me preguntó que cómo fue la herida y yo respondí que con un porrazo y un mosso de escuadra respondió, no hombre, no, esto te tiraron una piedra en la cabeza. En los procesos que hemos llevado por denuncias en el CIE de Zona Franca, ¿qué médicos eran los que habían hecho los informes médicos? Esos médicos privados que tiene contratado el Ministerio de Interior para llevar a cabo la sanidad en los CIEs. ¿Qué es lo que pasa? Pues que les paga el Ministerio de Interior. ¿Qué van a decir? ¿Que ha habido tortura por parte de un policía? ¿Van a hacer buenos partes médicos? No. Hay muchas cuestiones en este tipo. Yo creo que Fiscalía tiene un papel, un rol importantísimo en muchos de los casos judicializados que hemos observado. Fiscalía pide el archivo sistemático de las denuncias de tortura sin ningún tipo de investigación. Vivimos solamente en un Estado de Derecho en el que existe división de poderes, aunque es indiscutible que existen importantes interferencias políticas en la independencia judicial. El juez, si el fiscal no le apoya, se siente mucho más vulnerable, ¿no? Hay decisiones, además, que el juez no puede tomar si el fiscal no las toma. Por tanto, es muy importante plantear que para que haya una verdadera independencia tiene un papel muy trascendente la Fiscalía, y la Fiscalía evidentemente no es independiente, puesto que depende del Ejecutivo, ¿no? Son muy pocas las situaciones que han llegado a tener una condena con consecuencias reales, y en el mejor de los casos, cuando las condenas son un poquito más severas de lo normal, nos encontramos con que hay muchísimos casos de indulto. Y esto es especialmente preocupante
porque provoca una sensación de impunidad en los agentes que torturan, que pueden pensar que no les ocurrirá nada porque al final el gobierno los va a perdonar, y provoca un importante desaliento en los jueces que ven que en delitos muy difíciles de investigar, después de una investigación larga y compleja, todo el esfuerzo no ha servido para nada porque el gobierno lo ha acabado dejando en papel mojado. Indulta y reincorpora a la Guardia Civil a 2 capitanes condenados por torturas. Indulto parcial para los 4 policías vigueses condenados por maltrato. El gobierno concede un segundo indulto a 4 mozos condenados por torturas. La mayoría de los condenados por torturas han sido indultados. Tal como me está tratando la justicia, creo muy poco en el Estado de Derecho, tal como está concebido actualmente en España. Jugar a tapar las impunidades policiales, jugar a dejar las manzanas podridas dentro del cesto, es una mala política. Y en esto no ha habido ningún cambio de paradigma. Un solo caso de tortura amparado, apoyado, está haciendo añicos cualquier concepto de Estado de Derecho, cualquier concepto de derechos humanos, cualquier concepto de sociedad democrática. En ese sentido, la impunidad lo que provoca muchas veces es que se refuerce la idea por parte de la ciudadanía de que no merece la pena denunciar. Yo no denuncié por miedo, no denuncié principalmente por miedo, porque no sabes, es decir, hay muy poca información, la policía además y el sistema judicial van a hacer una investigación no para proteger mis derechos, y no desde ese punto, sino todo lo contrario. Si además de tener ese miedo no cuenta en las cercanías con apoyo de asociaciones de derechos humanos o de colectivos que le puedan amparar, apoyar, asesorar de cómo prestar la denuncia y acompañarle en el proceso, evidentemente el miedo va a ganar y los ciudadanos no van a denunciar. En un principio sí que tenía pensado de denunciar, que un compañero de allí del módulo me hizo un escrito hacia el juez presentando una denuncia de qué me había pasado. Pero luego me puse hablando con él y me dijo, vamos, ya me leyó la mente, me dijo que ¿qué pasa? ¿Que tiene miedo a la represalia? Y digo, pues sí. Si me hicieron eso solamente por ir a ver qué había de cenar, pues imagínate presentando una denuncia. Eso hace que la inmensa cantidad, yo diría, de violencia institucional que de verdad se produce quede absolutamente sin denunciar y que solo se denuncie la pequeña parte, digamos, de un triángulo, de la punta de un iceberg, que es lo mínimamente visible, habitando debajo de eso una inmensa cifra negra por todos estos motivos. Es fundamental denunciar un caso de torturas, cualquier caso de torturas. Si no hay denuncias, la impunidad va a ser una constante. Pero por otra parte, porque además la denuncia por torturas, además de buscar una condena del victimario, tiene también otras posibilidades, otros objetivos, y es visibilizar lo que está ocurriendo, denunciar socialmente, no solamente judicialmente, lo que está ocurriendo. Si no se denuncia, no sabremos lo que está pasando y no podemos poner remedio. Creo que más allá de las medidas concretas de prevención que habría que tomar en cuenta para impedir o dificultar en mayor medida la práctica de la tortura en espacios concretos como la cárcel, la comisaría, creo que hay una labor que nos concierne a todos, que tiene que ver con la
la crítica incondicional de la tortura y tiene que ver con el hecho de que no se puede infringir daño a ninguna persona por lo que es, por lo que ha hecho. Juan Andrés Benítez! Llumí ni perdó! Esther Quintana! Llumí ni perdó! Yacir del Vendré! Llumí ni perdó! Pedro Álvarez! Llumí ni perdó! Esto hay países que lo tienen muy claro, hay países que tienen muy claro que por dignidad de país no se pueden permitir ni un solo caso. Solamente la sociedad civil podrá combatir la tortura. Los derechos humanos es un papel de la sociedad civil. Mucha gente que al principio concebía la defensa de los derechos humanos o lo que es la lucha contra la represión como algo minoritario, algo radical, se da cuenta que estamos hablando de democracia, de derechos humanos, que esto puede sucederle a cualquiera, y el hecho de sumar puntos de vista tan distintos y que la represión finalmente es tan extensa que ha alcanzado a capas de la sociedad tan distintas, hace que el cuestionamiento ahora ya sea general, y eso es un logro. Cuando los jueces se ven vinculados a la realidad social, cambian. Yo creo que hay que ver un poco cómo la judicatura dio un cambio espectacular en materia de los desahucios. En un primer momento había un cierto desinterés y conforme el problema social fue subiendo en intensidad, los jueces tuvieron también una visión de más solidaridad, de más corresponsabilidad, etc. No? Amb molt d'esforç i l'ajut de tots els que ens heu recolzat, dels moviments cívics i veïnals, hi ha hagut un any d'accions i feina feta i hem aconseguit la prohibició de les bales de goma. Fue una coincidencia de muchos factores. En primer lugar, la agrupación de las personas afectadas, la visibilización, o sea, el momento que se pudo decir, mira, desde el año 2001, 8 personas han perdido un ojo en Cataluña. Se sumó la tarea llevada a cabo por Stop Balas de Goma durante todos estos años. Intentamos durante un par de años que se hiciera un monográfico sobre las balas de goma en el Parlamento, ¿no? Esto fue rechazado continuamente hasta que el 14 de noviembre Esther Quintana pierde un ojo por una bala de goma, ¿no? Fue un caso que tuvo mucha trascendencia mediática y que, ojo con tu ojo, el colectivo que se formó alrededor del caso de Esther para difundir los hechos que le habían sucedido, tuvo una actuación muy creativa, muy presente en la vida pública. Todos estos factores hacen que en un momento dado la situación es absolutamente grave, las fuerzas parlamentarias se sienten interpeladas y se crea una comisión de investigación. Se habló cara a cara con todos los grupos parlamentarios, se les expuso desde las propias personas afectadas a, por ejemplo, una intervención clave de una médica que habló de heridas de guerra en el Parlamento que generó, digamos, una sensación de gravedad. Este es el aspecto que presentó un paciente al llegar a urgencias. Entonces, cuando ves esto en urgencia realmente es muy impresionante. No estamos acostumbrados a tener pacientes con lesiones de guerra. A partir de aquí, las pelotas de goma se radican en abril de 2014, pero la lucha por la defensa de los derechos humanos sigue. Exigim que les armilles protectores que utilitza la policia autonòmica i consti la identificació de l'agent, de manera que l'ús d'aquesta indumentària no pugui ser emprada per burlar la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya, referida a la identificació dels agents antiavalots. Queremos dejar bien claro que estamos absolutamente convencidos y convencidas de que cada vez estamos más cerca del cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Cerraremos los CIES, pero también desmontaremos las vallas. Por Samba, por Idrissa, por Ali. En
este sentido, en estas jornadas les presentaremos a continuación el diseño de lo que hemos denominado Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional, denominado por su acrónimo CIRECOVI. Volem defensar els drets humans perquè defensar els drets humans és defensar la vida. Prou, ya está bien. Dejemos de ser clientes. Comencemos a ser personas, vecinos, ciudadanos y luchemos juntos de una vez por todas por nuestros derechos. Levantemos nuestra voz, gritemos prou y pasemos a la acción. Prou impunitat, prou brutalitat, ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. No olvido ni perdón. No olvido ni perdón. No olvido ni perdón. No olvido ni perdón. Y pensando que bueno, que para adelante, que aquí quedan muchas fuerzas, muchas ganas de seguir luchando, porque hay un mundo posible fuera de lo que ellos nos venden y lo que nos intentan vender. Y bueno, siendo consciente de que ahora mi nivel de paciencia, en vez de ser hasta los cojones, es hasta un cojón nada más. Por lo tanto, se me hincha más rápido, pero bueno, tengo paciencia de sobra y buenos ánimos y para adelante, y apoyarte en la gente que tienes cerca, que te quiere y que te apoya, y se puede, y podemos seguir luchando y lucharemos hasta el final.